también observar una sensibilidad de tipo reversible. Porque estos cambios realmente pueden ir evolucionando, ¿no es cierto? De manera progresiva hasta llegar a la reversión. Lo más frecuente que se observa es una inmasividad, o sea, hemos mencionado como la tubefacialidad por el ingreso de agua al interior del citoplasma. Luego tenemos la presencia de fluidos citoplasmáticas, que son vacuolas que se van formando en el citoplasma, eosinofilía citoplasmática, o sea, ese citoplasma se observa de un color, si bien es rosado, con la fotografía, pero con una intensidad mayor a la normal, y cambio graso. Cuando vamos a alterar el metabolismo por el daño, pues hay acumulación de grasa a nivel del citoplasma, que son cuestiones reversibles. Si nosotros controlamos el daño, nuevamente la célula revierte estos cambios y va a cumplir sus funciones normales. Con la visita aquí de los túbulos con doble los túbulos de riñón. Túbulos con una denomina histoarquitectura preservada, es el público, las citoplasma rosado y estas curiosidades que existen en este nivel normal. Pero ya vamos viendo una de ese tipo reversible, vean células comparentes, el color de todas estas células, las citoplasmas negras tienen una coloración más intensa, es una eosinofilía marcada a nivel del citoplasma, las células están aumentadas de tamaño, por eso se están separando. Y bueno, acá hay algunas definiciones de ciclos de muerte celular, pero hay grupos que evidentemente eran células, no son células de muertas, que no tienen núcleo. Ya no se trata de presencia del núcleo, los grupos las curiosidades que estamos siguiendo, que habla de una estabilidad. Acá ya estamos hablando de una definición de muerte celular. Bueno, hablando ahora de las lesiones de tipo irreversible, la necrosis y la apoptosis. Cada una tiene sus características y sus particularidades. Por ejemplo, la necrosis es simple patológica. Es simple patológica. En el caso de la apoptosis, puede cumplir funciones importantes, funciones esenciales en muchos organismos. Por eso se dice que mitosis y apoptosis controlan la población celular en su cuerpo, porque a través de la mitosis se llegan a formar nuevas células, pero a través de la apoptosis mueren aquellas células que han cumplido su ciclo en el organismo. Si no habría apoptosis, pues solamente habría mitosis, imagínense. Tiene que haber un control en esta población celular, muy importante la apoptosis en determinados aspectos. Necrosis y apoptosis son las dos principales formas de muerte celular, pero van a diferir en causas, o sea, que las ocasionan, mecanismos, los cambios morfológicos que se pueden producir y aquellas consecuencias funcionales. La necrosis. La necrosis, como hemos mencionado, es el resultado de un daño celular severo. Aquel daño celular que ha sobrepasado los mecanismos de compensación celular, ¿cierto? Y lamentablemente la capa celular que produce la bacteria de la célula. Otra característica y a su vez una diferencia de estas dos con la apoptosis y la necrosis, los contenidos
y estos fragmentos, como dice la suerte, se liberan como consecuencia de la muerte, producen la inflamación crónica. O sea, que en la necrosis siempre hay, pero no crónica, siempre hay inflamación. ¿Ya? Lo que es diferencia de la apoptosis. ¿Qué pasa en la apoptosis? Como ya, si bien se fragmentan los componentes de la célula, como de la apoptosis, pues los fragmentos inmediatamente son englobados por una especie de membrana, son rodeados, llenan los cuerpos apoptósicos, ya no están vivos, rodeados por membrana, y estos cuerpos apoptósicos a su vez son, y son los vasculas del organismo, conjuntos, inmediatamente buscamos evitando que se produzca inflamación. La apoptosis no hay. La necrosis es siempre patológica. Se da por un daño cerebral severo y una causa la apoptosis. Esto era de una otra hora, pero está libre, ¿no? No estoy explicando. Características de la necrosis. Una disminución de las membranas celulares. Se rompen las membranas tanto de la misma célula como también del somático. A través de esto salen las enzimas, liberando estas enzimas lisosomales que van a producir la digestión de los componentes tanto nucleares como citoplasmáticos. Y se produce también en la necrosis inflamación como consecuencia de la liberación de los moléculos de los fragmentos de los por lo que la necrosis incrementa la cantidad de eosinofilia, presencia de químicas, inflamación, ya hemos dicho, y ahí están los cambios nucleares. Uno va al microscopio y observa el microscopio y el núcleo. ¿Cuáles son los cambios que te orientan a que ya estamos frente a una célula muerta? Justamente son sus tres: cariólisis, pignosis y la cariolexis. Cariolexis significa fragmentación de la cromatina. Si no puede suceder de esta manera, ya cómo se lleva a fragmentar. Pignosis, comparen el tamaño. Porque cuando hablamos de célula, se desciende pérdida de agua, entonces el núcleo se torna más pequeño en relación a un núcleo normal. Ese núcleo ya tiene un contorno celular, es un núcleo que con el colorante se tiñe de una manera bastante intensa. Se lo ve un color negro, no azul. Por el colorante que tiñe a los núcleos es la toxina de Hals. Entonces ve un color pequeño del contorno celular y un tono intenso, color negro de acá. Y la cariólisis, que es una disolución de la cromatina nuclear. En primer lugar, el grupo de este núcleo simplemente se ve como un esbozo, se ve como una sombra. En la primera parte plástica hay unas imágenes que vamos a mostrar,
todas estas, a ver, las dos que están en extremo. Por un lado, la necrosis coagulativa es la más frecuente, o la que se menciona con más frecuencia, y esta que es la necrosis fibrinoide, y no tiene rasgos morfológicos macroscópicos característicos. O sea, la observación con el ojo humano tiene una particularidad. Se la reconoce esta necrosis fibrinoide netamente a través del microscopio. Las demás sí tienen rasgos morfológicos macroscópicos y microscópicos. ¿Cuáles son las características de la necrosis coagulativa? Es la forma más frecuente de necrosis. Se debe al bloqueo de la acción de la mayor parte de las enzimas y las enzimas hidrolíticas. En este proceso hay una necrosis y por ende hay un cese brusco en las funciones de la célula, el tejido no se disuelve, por eso es que conserva su aspecto general el tejido. O sea, es un tejido muerto, es una zona de necrosis, pero que conserva todavía su forma. Y esto es justamente por de esas enzimas, proceso de un cese brusco, rápido de las funciones. Hablamos de esta palabra autosis solamente cuando el voy a explicar como consecuencia del proceso. O sea, damos referencia a esto porque cuando hemos hablado de identificación de cada organismo, se tiene que enviar al laboratorio y inmediatamente retirado del organismo, obviamente ya no tiene la fuerza de oxígeno y va subiendo todos los procesos. Para evitar eso, también se utiliza el hormón, evitar la autólisis y identificación del hormón de evitar la autólisis. Conserva su forma, el ejemplo más clásico. Para ustedes hay una necrosis de coagulación porque hay una coagulación de las proteínas, cuando ustedes cuando hacemos el huevo duro, ¿no es cierto? El huevo hervido, hay una coagulación de proteínas. Es un huevo ya cocido, pero conserva su forma. Los acalciantes también llegan a conservar su forma. Pero la coloración sí es diferente en relación a lo normal. Es más clara, más pálida, más esto del tejido. Es como que si ustedes van a una carne en el mercado, es un color rojo. Y si lo hacen cocer, café de color. Diferencia en la coloración y en la tonalidad. Entonces ahí tienen ustedes una necrosis por coagulación. Es necrosis coagulativa desde el punto de vista macroscópico y desde el punto
parentina renal viable, tenemos ahí un glomérulo, pero desde acá hasta acá, necrosis. Vean cómo estos también son túbulos, o sea, son túbulos, ya, donde se daba la necrosis, pero que todavía conservan su forma. Todavía vean acá son túbulos también. Y esto también conservan su forma, pero ya son células muertas. Porque acá incluso ya no tienen núcleos. Acá sí hay núcleos. Claro. Por fuera de estos son elementos inflamatorios que también se tienen por el corazón, pero en sí los túbulos ya son elementos similares. Cuando se habla de necrosis coagulativa, se menciona estos tres órganos que son los más afectados por este tipo de necrosis. Cuando se constituye un infarto de miocardio, cuando se obstruye una de las arterias coronarias, un trombo, no llega a sangre a una zona y se infarta. Ya hay necrosis. Infartos renales, también a nivel del vaso, pero no es exclusivo de esto, también puede darse en otros órganos, incluso los pulmones. Estas son las neoplasias son proliferaciones incontroladas de células celulares. Pero para que esté esa proliferación celular tiene que haber necesariamente aporte sanguíneo, ¿no? A través de la sangre que se llega. Si se obstruye eso, pues va a haber una necrosis después de tipo coagulante. Necrosis por licuefacción. Acá, sí, el tejido necrótico comienza a ablanda hasta llegar a un aspecto blando, una pasta o líquido, resto acuoso en esa zona. ¿Dónde se observa con este tipo de necrosis por licuefacción? Infarto cerebral y los abscesos. El absceso, la materia, la pus, tiene material purulento, justamente ese tejido necrótico que se ha ablandado hasta tener esa especie de resto acuoso. Parece líquido. Debido a que se da la necrosis por licuefacción a nivel del infarto cerebral, a la acción de estas enzimas hidrolíticas por las células nuevas. El bloqueo, en este caso estas enzimas actúan sobre ese tejido muerto, sobre esas células muertas y lo transforman en pasta. En la el infarto cerebral es un tipo de necrosis con el reblandecimiento de todas las zonas que no tiene una encefalopatía. En el absceso también el reblandecimiento de este tejido muerto es por la acción de las enzimas, pero no por la acción de las enzimas liberadas por las enzimas, sino por la acción de las enzimas inhibidas. O sea, en ese caso los elementos inflamatorios van a llegar al proceso para la persona. Cuando hablamos de expresión de la inflamación, ¿qué tipo de inflamación se da al absceso? ¿Qué es la tetrada de Celso? Calor, dolor. ¿Qué se observa esta inflamación? Inflamación aguda. Entonces esto como absceso, primero hay tumor, pero no hay dolor. Crecimiento y dolor. Porque la zona está ahí. Sudor. Es dentro de los procesos inflamatorios.
Esos elementos innovatorios liberados en espacio material está por este tipo de negocios el vacío para iniciar toda esta zona melódica. Y bueno, acá necesitamos el paradigma de la teoría. Incluso en el encefalo, una zona de necrosis se convierte en un focus de líquido, en un pseudoquiste. No es quiste porque vemos ya nos damos teóricamente, no es revestimiento epitelio de la parte interna. Ahí sí es el líquido, pero es un pseudoquiste que se mantiene. Un proceso lógico de servicio para conservar con necrosis y entonces toda esta zona, ¿verdad? Una zona ya de material amorfo, no hay elementos celulares ya, la zona de la necrosis, necrosis gaseosa. Ya quedaremos por bueno, hablaremos algo. La necrosis gaseosa es típica de los procesos inflamatorios granulomatosos. Forman granulomas, ya vamos a ver qué consisten estos. Y fundamentalmente estos procesos inflamatorios granulomatosos están acá, en los casos de tuberculosis. Se habla en la tuberculosis del proceso inflamatorio crónico granulomatoso, pero también procesos micóticos granulomas, estos granulomas, donde en la parte central hacen este tipo de necrosis. Macroscopía. El tejido necrótico es similar a lo que dice ahí, el queso beruntado o el queso fundido, que seguramente muchos consumimos en el desayuno. El tecito, pues vamos al pan, es el queso. Y de ahí viene su nombre también, necrosis gaseosa, de casi queso, por la forma, toman de un tipo similar a este tipo de queso. Históricamente, el tejido necrótico acá, que se ha perdido su estructura normal, es amorfo, ahí está una imagen muy famosa en el pulmón, pues es una necrótica de color blanquecino, usted sabe que este caso es un paciente de tuberculosis, precisamente el órgano más afectado por la tuberculosis, especialmente el pulmón. Nosotros vamos a la parte de la histología. Vean ahí la histología. Este es un corte de caldo linfático. Y vean la zona de la necrosis. Las zonas más claras que ustedes ponen en casos. Material amorfo, granular. Y este tipo de procesos granulomatosos también van acompañados por la presencia de células gigantes o nucleadas de tipo Langerhans, se llama así. Y hay otro tipo de células gigantes multiplicadas, que son las de tipo puerto extraño. O sea, estos dos tipos de células gigantes ya son las que más se observan en la anatomía médica. Las polacas, las relacionadas con estos granulomas y necrosis gaseosa, tuberculosis, mucosis, plasmosis. Primero es célula gigante, ya está, es una célula grande. Acá también célula gigante, ¿listo? La de tipo Langerhans. En ambos casos
también dice, ¿no? Célula gigante nuclear. En ambos casos tienen varios núcleos. ¿Cuál es la diferencia? La disposición de los núcleos y las patologías en las que se presentan. La de Langerhans tiene, como dice, varios núcleos nucleares, pero esos núcleos, ustedes van viendo, se van disponiendo en la periferia de la célula, al aspecto o asemejando la forma de una herradura de caballo. Si alguien ha visto una herradura de caballo, un herraje de caballo, no creo que alguien haya herrado un caballo. Se pone esa patiza del caballo, se llama. Puedo cargar, si no, sus vasos se ven. Yo tipo he vivido en el campo, chaco, entonces sé que ya el caballo se sucede. Los lugares donde se pone el clavo, el rizaje, y el otro proceso. Entonces se simula a la herradura del caballo. La de tipo cuerpo extraño, igual tiene muchos núcleos, pero esos núcleos están de manera desordenada por todos los sistemas. ¿Qué patologías se presentan? Estas blancas, fundamentalmente en la tuberculosis. Y también en procesos micóticos, no en todos, pero en algunos, especialmente lo que se mencionaba, la histoplasmosis. Tipo cuerpo extraño, su nombre indica. Cuando ingresa a nuestro organismo un cuerpo extraño, o cuando dejamos nuestro organismo un cuerpo extraño. Cuando ingresa, fundamentalmente en medio de la vida, es un campo, o estas montañas, el valle,